El día que mi esposo murió, aún estaba llorando cuando mi nuera golpeó mi puerta con un ultimátum. O nos dejas la casa o te mandamos a un asilo. Yo respondí, de acuerdo, pero antes le voy a mostrar a mi hijo la prueba de ADN que encontré en tu casa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se convertiría en el día que cambiaría todo para siempre. Me llamo Alicia, tengo 62 años y hasta hace 3 días era una esposa feliz de 38 años de matrimonio. Harold, mi esposo, había muerto en mis brazos después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Todavía podía sentir el peso de sus últimas palabras resonando en mi corazón. Cuídate, mi amor. No dejes que nadie te quite lo que hemos construido juntos. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Pensé que era solo el delirio de un hombre muriendo. Ojalá hubiera prestado más atención. El funeral fue una experiencia extraña. Fernanda, mi nuera, actuó como si fuera la viuda principal. Se colocó en la primera fila, recibió las condolencias como si fuera su pérdida más profunda y hasta eligió las flores para el ataúd. Yo me quedé sentada ahí, sintiéndome como una invitada en el funeral de mi propio esposo. Michael, mi hijo de 35 años, ni siquiera me dirigió la mirada durante la ceremonia. Solo tenía ojos para Fernanda y para asegurarse de que ella estuviera bien. Debería haberme dado cuenta de que algo estaba muy mal cuando Fernanda se acercó a mí al final del funeral. Tenía esa sonrisa fría que siempre me ponía nerviosa, como si supiera algo que yo no sabía. Alicia, me dijo, tomando mi mano con una firmeza que no esperaba. Necesitamos hablar pronto. Hay cosas importantes que discutir sobre el futuro. No le di mucha importancia. Estaba demasiado destrozada por la pérdida de Harold como para procesar lo que realmente estaba pasando. Solo quería llegar a casa, a esa casa que Harold y yo habíamos comprado hace 25 años, donde criamos a Michael, donde teníamos todos nuestros recuerdos. Necesitaba estar rodeada de sus cosas, de su aroma que aún impregnaba la ropa en el armario. Pero al día siguiente, exactamente a las 8 de la mañana, Fernanda tocó a mi puerta. No era una visita de cortesía para ver cómo estaba la viuda. Era algo completamente diferente. «Buenos días, Alicia», me dijo al entrar sin esperar a que la invitara. Llevaba una carpeta en las manos y esa misma sonrisa fría del día anterior. «Espero que hayas dormido bien porque tenemos asuntos serios que resolver». Me senté en el sofá donde Harold y yo habíamos pasado tantas noches viendo televisión y la miré con confusión. ¿Asuntos? Fernanda, apenas ayer enterramos a Harold. ¿No puede esperar? Ella se sentó frente a mí y abrió la carpeta. No, no puede esperar. Michael y yo hemos estado discutiendo tu situación y hemos llegado a una decisión. Mi situación, como si fuera un problema que resolver. Mira, Alicia, continuó, tú tienes 62 años. Esta casa es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, los gastos, la soledad. No es saludable para una mujer de tu edad. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Fernanda suspiró como si estuviera hablando con una niña testaruda. Hemos encontrado un asilo muy bonito, muy cómodo, lugar donde podrás hacer amigas, tener actividades, cuidado médico las 24 horas. Es perfecto para ti. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Un asilo? Es la mejor opción para todos, dijo, sacando unos papeles de la carpeta. Michael y yo necesitamos un lugar más grande para nuestra familia. Esta casa tiene 4 habitaciones, un patio grande, está en un buen vecindario, es perfecta para nosotros. Me quedé mirándola sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Me estás pidiendo que deje mi casa? No te estoy pidiendo nada, Alicia. Te estoy dando 2 opciones. O firmas la transferencia de la casa voluntariamente y te ayudamos a instalarte en un lugar bonito donde estarás bien cuidada, o tendremos que buscar otras alternativas legales. ¿Alternativas legales? Mi voz salió como un susurro. Michael es tu único heredero. Él tiene derechos sobre esta propiedad.
especialmente considerando que tú no puedes mantenerla adecuadamente. Un juez podría determinar que no estás en condiciones de vivir sola. Sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. ¿Y Michael está de acuerdo con esto? Fernanda sonrió. ¿Por qué no se lo preguntas tú misma? Como si hubiera estado esperando esa señal, Michael entró por la puerta trasera. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había consolado durante las pesadillas, que había ayudado con la tarea durante años, me miró con una frialdad que nunca había visto antes. «Hola, mamá», me dijo, pero no se acercó a darme un abrazo. «Michael», susurré, ¿es cierto lo que dice Fernanda?» Él se sentó al lado de su esposa y tomó su mano. «Mamá, sabes que te amamos, pero tenemos que ser prácticos. Esta casa es demasiado para ti. Y nosotros necesitamos más espacio». «Pero esta es mi casa», dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Aquí viví con tu padre durante 25 años. Aquí te criamos. Aquí están todos nuestros recuerdos». «Los recuerdos los llevas contigo, mamá», dijo Michael, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera repetido esas palabras muchas veces. «Y podrás visitarnos siempre que quieras». Fernanda intervino. «Además, Alicia, en el asilo tendrás muchas actividades. Terapia ocupacional, ejercicios para personas mayores, bingo los viernes. Será como unas vacaciones permanentes». Me quedé sentada ahí, mirando a estas dos personas que habían llegado a mi casa el día después del funeral de mi esposo para desarmar completamente mi vida. Michael evitaba mi mirada y Fernanda me observaba como un buitre esperando que cediera. «¿Y si digo que no?», pregunté. «Entonces tendremos que hacer esto por la vía legal», respondió Fernanda inmediatamente. «Michael puede demostrar que necesita esta casa para su familia y que tú no tienes los recursos para mantenerla adecuadamente. Será más largo, más costoso y más doloroso para todos». Michael finalmente me miró a los ojos. «No queremos que sea difícil, mamá. Solo queremos lo mejor para ti». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo el dolor de perder mi casa. Era la realización de que mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me veía como un obstáculo, como algo que tenía que quitar del camino. «Necesito tiempo para pensarlo», logré decir. «Por supuesto», dijo Fernanda, cerrando la carpeta. «Pero no mucho tiempo. Ya hemos puesto depósito en el asilo y la lista de espera es larga». Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio más profundo que había experimentado en mi vida. Ni siquiera cuando Harold estaba en el hospital me había sentido tan completamente sola. Fue entonces cuando recordé algo. La semana pasada, cuando había ido a llevarle sopa a Michael porque había estado enfermo, había visto un sobre en su escritorio. Un sobre con el logo de un laboratorio médico. En ese momento no le di importancia, pero ahora tenía la sensación de que ese sobre podría cambiar todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo mi hijo había dejado de verme como su madre para verme como una carga? Las memorias comenzaron a llegar como olas, una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. Recordé cuando Michael tenía 8 años y se rompió el brazo cayendo de su bicicleta. Harold estaba de viaje por trabajo y yo pasé 3 días sin dormir en el hospital, asegurándome de que estuviera bien. Michael lloraba por las noches y yo me quedaba a su lado cantándole las canciones de cuna que le gustaban cuando era más pequeño. «Mamá», me había dicho esa noche, con su bracito enyesado, «cuando sea grande, voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí». Esas palabras ahora se sentían como cuchillos en mi corazón. Recordé también cuando Michael cumplió 16 años. Harold y yo habíamos estado ahorrando durante meses para comprarle el carro que tanto quería. No era nada lujoso, solo un Honda usado. Pero Michael se había puesto tan feliz que lloró. Me abrazó tan fuerte ese día que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me había susurrado al oído. «No sé qué haría sin ti». Y después estaba la universidad.
Michael había querido estudiar ingeniería en una universidad privada muy cara. Harold y yo habíamos tomado una segunda hipoteca sobre la casa para pagar su matrícula. Yo había trabajado dobles turnos como secretaria en la clínica dental durante 4 años para ayudar con sus gastos. Nunca me quejé. Nunca le dije lo cansada que estaba o lo difícil que era llegar a fin de mes. Solo quería que tuviera las mejores oportunidades. Cuando se graduó, me había dedicado su título. Por mi mamá, había dicho en su pequeño discurso familiar, que sacrificó todo para que yo pudiera estar aquí hoy. ¿Dónde había quedado ese Michael? ¿El que me abrazaba cuando tenía pesadillas? ¿El que me traía flores del jardín cuando me sentía triste? ¿El que me prometía que siempre me cuidaría? Entonces llegó Fernanda. La conoció cuando tenía 28 años, en una conferencia de trabajo. Ella era recepcionista en una empresa de seguros, 5 años menor que él, rubia, delgada, con una sonrisa que no parecía completamente genuina. Desde el primer momento que la conocí, algo me incomodó, pero no podía poner el dedo en qué exactamente. Al principio, Fernanda había sido encantadora conmigo. «Señora Alicia», me decía siempre, «usted ha criado al hombre más maravilloso. Espero poder ser la mitad de buena madre que usted fue». Me traía pequeños regalos, me preguntaba por recetas de cocina, me pedía consejos sobre Michael. Yo pensé que finalmente había encontrado a la nuera que siempre había soñado. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Michael comenzó a cancelar nuestras cenas dominicales porque Fernanda tenía planes especiales para ellos. Cuando yo llamaba, él siempre parecía ocupado, distraído. «Mamá, estoy con Fernanda ahora. ¿Puedo llamarte después?» Después nunca llegaba. Luego comenzaron las sugerencias sutiles. Durante una cena familiar, Fernanda había comentado: «Es tan dulce como Alicia todavía cocina para Michael, aunque ya es tiempo de que aprenda a dejar ir a su bebé. ¿No crees, cariño?» Michael se había reído. «Fernanda tiene razón, mamá. Ya no soy un niño». Cada comentario era como una pequeña puñalada. «Alicia, ¿no crees que Harold podría beneficiarse de más ejercicio? A su edad, la salud del corazón es muy importante». «Alicia, esa blusa te hace ver mayor. ¿Has considerado cambiar tu estilo?» Siempre dicho con una sonrisa, siempre con tono de preocupación, pero cada palabra diseñada para hacerme sentir menos. La boda había sido el punto de inflexión. Fernanda había planeado todo sin consultarme. Yo, la madre del novio, me enteré de los detalles por invitaciones que llegaron por correo. «Pensé que querían una boda íntima», le había dicho a Michael. «Y la queremos, mamá. Solo familiares cercanos y amigos íntimos». Pero el día de la boda me di cuenta de que familiares cercanos no me incluía realmente. Fernanda tenía docenas de parientes, amigas, colegas. Yo tenía una mesa en la esquina trasera con mis 2 hermanas y algunos vecinos. Michael apenas me habló durante toda la recepción. Después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes. Siempre había alguna excusa. Fernanda estaba enferma. Michael tenía trabajo extra. Tenían planes con los amigos de Fernanda. Cuando Harold comenzó a enfermarse hace 2 años, esperé que Michael estaría ahí para nosotros. Durante los primeros meses, sí vino regularmente. Pero a medida que la condición de Harold empeoraba, sus visitas se volvieron más esporádicas. «Mamá», me había dicho una tarde después de una cita médica particularmente difícil, «Fernanda dice que todo este estrés no es bueno para mí, que necesito mantener cierta distancia emocional para poder ayudar mejor». Distancia emocional de su padre moribundo. «Pero Michael», le había rogado, «lo necesitamos. Necesito tu ayuda. Mamá, tú eres muy fuerte, siempre has sido fuerte, puedes manejar esto». Y así, Harold y yo habíamos enfrentado los 2 años más difíciles de nuestras vidas prácticamente solos. Yo cuidaba a mi esposo día y noche. Lo llevaba a quimioterapia. Lo consolaba cuando el dolor era muy fuerte. Y trataba de mantener la esperanza cuando él había perdido la suya. Michael venía de visita una vez por semana, a veces menos. Fernanda casi nunca vino.
Siempre tenía alguna excusa. Durante los últimos meses de Harold, cuando ya no podía salir de la cama, cuando apenas podía comer, cuando sabíamos que el final estaba cerca, Michael comenzó a hacer preguntas extrañas. «Mamá, ¿tienes todos los papeles de la casa en orden? ¿Papá dejó testamento? ¿Sabes cuánto vale la propiedad?» Y, en ese momento, pensé que era preocupación práctica. Ahora me daba cuenta de que había estado planeando este momento desde entonces. La noche antes de que Harold muriera, había intentado decirme algo importante. Estaba muy débil, pero tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Alicia», me había susurrado, «ten cuidado con...» Pero no pudo terminar la frase. Se quedó dormido y a la mañana siguiente se había ido. Ahora, sentada en mi cama a las 3 de la madrugada, me preguntaba qué había tratado de decirme. «¿Ten cuidado con qué? ¿Con quién?» Me levanté y fui al escritorio de Harold. Abrí el cajón donde guardaba papeles importantes y comencé a revisar documentos. Certificados de nacimiento, escrituras, pólizas de seguro. Y entonces lo vi. Un papel doblado, metido entre las páginas de nuestro testamento. Una nota escrita con la letra temblorosa de Harold. «Alicia, sospecho de Fernanda. El niño no se parece a Michael. Investigar después de mi muerte. Te amo». Mi corazón se detuvo. ¿El niño no se parece a Michael? Se refería a Danny, mi nieto de 4 años. Siempre había pensado que se parecía más a Fernanda, pero Harold había notado algo más. Y entonces recordé ese sobre en el escritorio de Michael, el sobre del laboratorio médico. Por primera vez desde la visita de Fernanda esa mañana, sentí algo además de dolor y confusión. Sentí determinación. Si iban a quitarme todo, si iban a tratarme como si fuera un estorbo, al menos iba a descubrir la verdad. Al día siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. La nota de Harold había cambiado todo. Ya no era solo sobre salvar mi casa o mi dignidad. Era sobre descubrir la verdad. Me vestí con cuidado, como si fuera a una entrevista importante. En cierto modo, lo era. Me puse mi vestido azul marino, el que Harold siempre decía que me hacía ver elegante, y me maquillé ligeramente. Quería verme como la suegra comprensiva que había decidido aceptar su destino. Llamé a Michael alrededor de las 10 de la mañana. «Hola, cariño», dije, tratando de que mi voz sonara calmada y resignada. «He estado pensando en lo que hablamos ayer». «¿Sí, mamá?» Podía oír la esperanza en su voz, como si finalmente hubiera entrado en razón. Creo que tal vez ustedes tienen razón. Esta casa sí es muy grande para mí sola, y yo no estoy manejando muy bien la soledad». Hubo una pausa. Luego escuché la voz de Fernanda de fondo, diciéndole algo. «Eso es genial, mamá. Sabíamos que lo entenderías». Me preguntaba si podría pasar por su casa esta tarde. Me gustaría llevarle algunos documentos importantes a Fernanda. Cosas sobre el seguro de vida de papá, papeles de la casa, cosas que necesitarán cuando yo me vaya. «Por supuesto, mamá. Fernanda estará aquí toda la tarde. Yo tengo una reunión hasta las 5, pero ella puede ayudarte con todo». Perfecto. Necesitaba a Fernanda sola. «Gracias, cariño. Los veo alrededor de las 2». Colgué el teléfono y me senté un momento, respirando profundamente. Harold siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Era hora de demostrárselo. Llegué a la casa de Michael exactamente a las 2. Era una casa bonita en un vecindario más nuevo, nada extraordinario pero cómoda. Harold y yo habíamos ayudado con el enganche hace 3 años. Ahora me preguntaba si todo había sido parte de un plan más grande. Fernanda abrió la puerta con una sonrisa que parecía genuinamente aliviada. «Alicia, qué bueno que hayas venido. Pasa, pasa». La casa estaba impecablemente ordenada, como siempre. Fernanda era obsesiva con la limpieza. Danny estaba en la escuela, así que estábamos solas. «¿Quieres café?», me preguntó, dirigiéndose a la cocina. «Sí, gracias». Mientras ella preparaba el café, yo observé la sala. Fotos familiares por todas partes, pero noté algo extraño.
En todas las fotos recientes, Dani estaba posicionado principalmente con Fernanda, no tanto con Michael. Y cuando estaba con Michael, había algo en su lenguaje corporal. No había esa conexión natural que normalmente se ve entre padre e hijo. «Aquí tienes», dijo Fernanda, regresando con 2 tazas. Se sentó frente a mí con esa sonrisa controlada que había perfeccionado. «¿Entonces trajiste los papeles?» «Sí», dije sacando una carpeta de mi bolsa. «Pero antes, necesito usar el baño». «Por supuesto, ¿sabes dónde está?» En lugar de ir al baño de visitas, subí las escaleras hacia el baño principal. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Fernanda pudiera oírlo desde abajo. Pasé por el dormitorio principal y noté que la puerta del estudio de Michael estaba abierta. Me asomé rápidamente. Su escritorio estaba cubierto de papeles, y ahí, en una esquina, estaba exactamente lo que estaba buscando. Varios sobres del mismo laboratorio médico que había visto la semana pasada. Con las manos temblorosas, tomé el sobre que estaba abierto. Dentro había varios documentos, pero uno me llamó la atención inmediatamente. Era un análisis de paternidad. Las letras parecían bailar frente a mis ojos mientras leía. La probabilidad de paternidad entre Michael Rodríguez y Daniel Rodríguez es de 0%. 0%. Mi nieto no era hijo de mi hijo. Sentí que mis piernas se debilitaban. Tuve que apoyarme en el escritorio para no caerme. Todo comenzaba a tener sentido. Las visitas cada vez menos frecuentes durante los últimos años, la forma en que Fernanda siempre tenía una excusa para que Michael no viniera a casa, la manera en que ella había tomado control de la situación desde el funeral. Pero había más documentos. Revisé rápidamente los otros sobres. Había otro test de paternidad, este más reciente, fechado solo 2 semanas atrás, y este era diferente. La probabilidad de paternidad entre Carlos Mendoza y Daniel Rodríguez es de 97%. Carlos Mendoza. No reconocía el nombre, pero obviamente era el verdadero padre de Dani. Escuché la voz de Fernanda desde abajo. «Alicia, ¿estás bien?» «Sí», grité de vuelta, tratando de que mi voz sonara normal. «Ya bajo». Rápidamente tomé fotos de los documentos con mi teléfono, los volví a meter en los sobres y salí del estudio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando bajé, Fernanda estaba parada al pie de las escaleras, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «Te tardaste mucho», dijo. «Disculpa, a mi edad todo toma más tiempo», respondí, tratando de sonar casual. Regresamos a la sala, pero yo ya no podía concentrarme en mantener la fachada. Mi mente estaba corriendo. ¿Michael sabía? ¿Por eso había estado tan distante? ¿O Fernanda lo había estado engañando todos estos años? «Entonces», dijo Fernanda, sentándose y tomando su café, «¿cuándo crees que podrás mudarte al asilo?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Aquí estaba, descubriendo que mi nuera había estado viviendo una mentira gigantesca y ella estaba hablando de deshacerse de mí como si fuera basura. «Bueno», dije, tratando de mantener mi voz estable, «supongo que depende de cuándo esté listo el papeleo». «Oh, ya está casi todo listo», dijo alegremente. «Hablé con el administrador esta mañana. Pueden recibirte el próximo lunes». «El próximo lunes, en 5 días». «¿Tan pronto?», pregunté. «Es mejor así, Alicia. Mientras más pronto hagas el cambio, más pronto podrás adaptarte a tu nueva vida». Mi nueva vida, en un asilo. Mientras ella vivía en mi casa con mi hijo, sabiendo que el nieto que yo adoraba no era realmente mi nieto. Pero luego pensé en Dani. Ese niño dulce de 4 años que me llamaba abuela con tanto amor. No importaba quién fuera su padre biológico, yo lo había amado desde el día que nació. Él era inocente en todo esto. «Fernanda», dije cuidadosamente, «¿alguna vez has pensado en contarle la verdad a Michael?» Se tensó ligeramente, pero su sonrisa no cambió. ¿La verdad sobre qué? Sobre Dani. La sonrisa finalmente se desvaneció. Nos quedamos mirando una a la otra por lo que pareció una eternidad. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. «No sé de qué estás hablando», dijo,
pero su voz había cambiado. Creo que sí sabes. Fernanda se levantó bruscamente. Creo que deberías irte, Alicia. Obviamente estás más confundida de lo que pensábamos. El estrés de perder a Harold te está afectando más de lo normal. Me levanté también, pero no me moví hacia la puerta. ¿Sabes cuántos años llevo siendo madre, Fernanda? ¿Qué? 35 años. Y en 35 años aprendes a reconocer cuando alguien está mintiendo. La máscara finalmente se cayó completamente. La Fernanda dulce y preocupada desapareció, y en su lugar había una mujer fría, calculadora. ¿Qué quieres?, preguntó secamente. Quiero la verdad. ¿Y qué piensas hacer con la verdad, Alicia? ¿Crees que Michael te va a creer? ¿Crees que va a elegir a su madre loca y amargada sobre su esposa? No estoy loca, Fernanda, y no estoy amargada. Estoy cansada de ser tratada como si fuera estúpida. Se acercó a mí y por primera vez vi la verdadera Fernanda. No había dulzura fingida, no había preocupación actuada, solo una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Escúchame bien, me dijo con una voz que nunca había usado conmigo antes. Tú vas a ir a ese asilo el lunes, vas a firmar esos papeles y vas a mantener tu boca cerrada. Porque si no lo haces, me aseguraré de que pases lo que te quede de vida sin ver a ese niño nunca más. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando un consejo muy sabio. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé hacia ella. ¿Sabes qué, Fernanda? Harold siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Creo que es hora de que descubras si tenía razón. Salí de esa casa sabiendo dos cosas. Primera, que Fernanda había subestimado completamente con quién estaba tratando. Y segunda, que el lunes no iba a ser el día que me mudara al asilo. Iba a ser el día que cambiara todo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, como si no supiera el secreto que podría destruir el mundo de Fernanda. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos documentos. Cada vez que pensaba en Danny, mi corazón se rompía un poco más. El viernes por la mañana, Michael vino a visitarme. Era extraño verlo en la casa donde había crecido, pero comportándose como un extraño. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntó, pero no realmente esperó una respuesta. Fernanda quería que viniera a ayudarte a empacar algunas cosas. Qué considerada de su parte, dije, manteniendo mi voz neutral. Michael recorrió la sala con la mirada, como si ya estuviera calculando qué muebles quería quedarse. Sabes, mamá, creo que este cambio va a ser bueno para ti. El asilo tiene muchas actividades. Podrás hacer nuevos amigos. Michael, dije suavemente, sentándome en mi silla favorita. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se sentó en el sofá, frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una pregunta simple. ¿Eres feliz con tu vida? ¿Con tu matrimonio? Durante un momento, vi un destello del Michael que recordaba. El niño que solía contarme todos sus secretos. Pero luego la máscara regresó. Por supuesto que soy feliz. Tengo una esposa maravillosa, un hijo hermoso, un buen trabajo. ¿Y una madre que está estorbando? Mamá, no digas eso. Tú no estorbas, solo necesitas cuidado, y nosotros no podemos dártelo adecuadamente. ¿No pueden o no quieren? Se levantó, claramente incómodo. Voy a empezar con las cosas del ático. Fernanda dijo que hay cajas allá arriba que podrías querer revisar. Lo observé subir las escaleras. Este hombre de 35 años que alguna vez había sido mi pequeño. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que una mujer lo manipulara tanto? Esa tarde, después de que Michael se fuera, me senté en el escritorio de Harold y comencé a planear. No podía simplemente presentar los documentos sin contexto. Necesitaba que la verdad saliera de manera que Michael pudiera procesarla, aceptarla. También necesitaba protegerme. Si Fernanda era capaz de amenazarme como lo había hecho, ¿qué más sería capaz de hacer cuando se sintiera acorralada? Llamé a mi hermana Margaret, que vivía en otro estado. Alicia, me dijo con preocupación,
¿Cómo estás llevando todo esto del asilo? Margaret, necesito que sepas algo. Si algo me pasa en los próximos días, si tengo un accidente o si de repente me enfermo, quiero que sepas que no es coincidencia. ¿De qué estás hablando? Le conté todo. Los documentos, las amenazas de Fernanda, la situación con la casa. Margaret se quedó en silencio durante varios minutos. Dios mío, Alicia, ¿estás segura de todo esto? Tengo las fotos de los documentos. Te las voy a mandar por email ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle a Michael la oportunidad de conocer la verdad. Y después voy a dejar que él decida qué tipo de hombre quiere ser. El sábado por la noche, Fernanda llamó. Alicia, solo quería confirmar que todo está listo para mañana. El transporte llega a las 9 de la mañana. Todo está listo, mentí. Perfecto. Y Alicia, espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación del otro día. Oh, sí, reflexioné mucho. Bien, nos vemos mañana para despedirnos. Después de colgar, me senté en la mesa del comedor donde Harold y yo habíamos desayunado durante 25 años, donde habíamos ayudado a Michael con su tarea, donde habíamos celebrado cumpleaños y Navidades. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje de texto. Michael, necesito que vengas mañana a las 8 de la mañana. Es importante. Trae a Fernanda. Hay algo que necesito mostrarles antes de irme. La respuesta llegó rápidamente. Por supuesto, mamá. ¿Estás bien? Nunca he estado mejor, escribí de vuelta. Y era cierto. Por primera vez en semanas, tenía un propósito claro. El domingo por la mañana me levanté antes del amanecer. Me bañé, me vestí con mi mejor vestido, me peiné cuidadosamente y hasta me puse un poco de perfume. Si este iba a ser el día que cambiaría todo, quería verme como la mujer fuerte que Harold siempre había sabido que era. Preparé café para 3 personas y saqué los platos buenos, los que habíamos usado solo para ocasiones especiales. Puse la mesa como si fuéramos a tener una cena elegante, no como si fuera a destruir un matrimonio. A las 8 en punto exacto, escuché el carro de Michael en la entrada. Respiré profundamente, susurré, «Ayúdame, Harold», y abrí la puerta. Michael y Fernanda estaban parados ahí, ambos vistiéndose casualmente, ambos con esa expresión de paciencia forzada que usas cuando tienes que lidiar con un pariente problemático. «Buenos días», dije con la sonrisa más genuina que había logrado en semanas. «Pasen, por favor». «Mamá», dijo Michael, «¿por qué nos pediste que viniéramos tan temprano? El transporte no llega hasta las 9. Porque hay algo importante que necesito compartir con ustedes antes de que tome mi decisión final». Fernanda me miró con sospecha, pero Michael parecía genuinamente curioso. «¿Tu decisión final?», preguntó. «Siéntense, por favor. ¿Café?». Le serví café en las tazas de porcelana que habían sido regalo de bodas de Harold y mío. Tazas que probablemente pronto estarían en las manos de Fernanda. «Michael», comencé. «Durante los últimos días he estado pensando mucho en lo que significa ser madre». Fernanda se removió en su silla, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. «Una madre protege a sus hijos», continué. «Los cuida, los guía, y cuando es necesario, les dice verdades difíciles de escuchar». «Mamá», intervino Michael, «si esto es sobre el asilo». «No es sobre el asilo, cariño, es sobre la familia, es sobre la honestidad, es sobre saber quiénes somos realmente y con quién estamos compartiendo nuestras vidas». Fernanda había palidecido notablemente, pero mantenía su compostura. «No entiendo», dijo Michael. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. En la pantalla estaban las fotos que había tomado de los documentos. «Michael», dije suavemente, «hay algo sobre Danny que necesitas saber». El cambio en la habitación fue instantáneo. Michael se inclinó hacia adelante para ver el teléfono mejor. Fernanda se congeló completamente, como si hubiera dejado de respirar. «¿Qué es esto?», preguntó Michael, tomando el teléfono. Lo observé leer el documento. Vi el momento exacto en que las palabras penetraron su conciencia. Su cara pasó de confusión a shock, luego a dolor, y finalmente a algo que nunca había visto en mi hijo antes. Furia pura. «¿0%?», susurró, mirando a Fernanda.
¿0% de probabilidad de paternidad? Fernanda no respondió. Solo se quedó sentada, mirando sus manos. «Fernanda», dijo Michael, su voz subiendo de volumen. «¿Qué significa esto?» Finalmente ella levantó la mirada y vi en sus ojos que sabía que todo había terminado. «Michael, ¿Danny no es mi hijo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese silencio pude escuchar el tic del reloj de la cocina, el sonido de un carro pasando en la calle, el latido de mi propio corazón. Finalmente, Fernanda habló. «Puedo explicarlo». «Explícalo entonces», dijo Michael, su voz mortalmente calmada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi hijo, el hombre que había estado dispuesto a enviarme a un asilo por esta mujer, finalmente estaba viendo quién era realmente su esposa. El domingo por la mañana había llegado, pero no iba a ser el día que me fuera de mi casa. Iba a ser el día que la verdad saliera a la luz. Fernanda miró a Michael, luego a mí, luego de vuelta a Michael. Por primera vez desde que la conocía, parecía completamente perdida. «Michael», comenzó con voz temblorosa, «tienes que entender que todo lo que hice fue por nosotros, por nuestra familia». «¿Nuestra familia?» Michael se levantó de la silla tan bruscamente que casi la tiró. «¿Llamas familia a una relación construida sobre mentiras? Yo no mentí sobre nada importante». «¿No importante?» Michael agitó el teléfono en el aire. «Me has hecho creer durante 4 años que tengo un hijo». Yo me quedé sentada, observando cómo se desarrollaba la escena. Parte de mí se sentía mal por Michael, pero otra parte, la parte que había estado sufriendo durante años por sus desprecios, se sentía satisfecha de ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba. «Michael, por favor, siéntate y déjame explicar», rogó Fernanda. «No, explícate desde ahí, y será mejor que sea la verdad completa». Fernanda respiró profundamente, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. «Cuando te conocí, ya estaba embarazada». «¿De quién?» De Carlos». «¿Y quién diablos es Carlos?» «Mi exnovio, el que tenía antes de conocerte». Michael se paseaba por la sala como un animal enjaulado. «¿Cuánto tiempo estuviste con él?» 3 años. «¿Y por qué no te quedaste con él si era el padre?» Fernanda bajó la mirada. Esta era la parte que más le dolía admitir. Porque él no tenía dinero. Trabajaba en un taller mecánico. Vivía en un apartamento de 1 habitación. Tú tenías un buen trabajo, una carrera, un futuro. El silencio que siguió fue devastador. Vi cómo Michael procesaba esto, cómo se daba cuenta de que su esposa lo había elegido por su billetera, no por amor. «Entonces, ¿me usaste?», preguntó con voz quebrada. «No, te amo, Michael. Llegué a amarte de verdad». «¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente llegaste a amarme? ¿Después de que te compré el anillo de compromiso? ¿Después de que pagué la boda? ¿Después de que compramos la casa? Michael, no fue así. Dime cuándo, Fernanda». Ella no pudo responder. Yo sabía por qué. Porque la verdad era que nunca lo había amado. No realmente. Lo había usado desde el primer día. Michael se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda a su esposa. «¿Carlos sabe que Danny es su hijo?» «Sí». «¿Has estado en contacto con él todos estos años?» «Ocasionalmente». «¿Qué significa ocasionalmente?» Fernanda se retorció las manos. Él quería conocer a Danny, así que a veces los llevo al parque y Carlos está ahí, como por casualidad». Michael se volteó bruscamente. «¿Has estado llevando a mí, al niño, a ver a su verdadero padre sin decirme?» «Solo unas pocas veces». «¿Cuántas veces, Fernanda?» «1 vez al mes, tal vez. Durante 4 años. Michael, tienes que entender». «No entiendo nada», gritó Michael, y yo pude ver las lágrimas en sus ojos. «He estado criando al hijo de otro hombre. He estado trabajando extra para pagar sus cosas. He estado desvelándome cuando se enfermaba. He estado enseñándole a montar bicicleta, a jugar béisbol». Su voz se quebró completamente. «Lo amo como si fuera mío, y él te ama a ti», dije suavemente, hablando por primera vez desde que había mostrado el documento. Ambos me miraron. «Danny te ama, Michael», repetí.
Para él, tú eres su papá. Él no sabe nada de esto. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, me preguntó Fernanda con amargura. Acabas de destruir nuestra familia. Me levanté lentamente y caminé hacia ella. Yo no destruí nada, Fernanda. Tú destruiste esta familia el día que decidiste construirla sobre mentiras. Tú solo haces esto por venganza, porque no quieres ir al asilo. ¿Sabes qué?, dije mirándola directamente a los ojos. Tienes razón, al principio sí era sobre el asilo, era sobre salvar mi casa, mi dignidad, pero ahora es sobre algo mucho más importante. Me volteé hacia Michael. Es sobre salvarte a ti. ¿Salvarme de qué?, preguntó Michael. De una vida construida sobre mentiras, de una mujer que te ve como un medio para un fin, de despertar un día a los 50 años y darte cuenta de que has vivido la vida de otra persona. Fernanda se puso de pie bruscamente. Ya basta. Michael, no la escuches. Ella solo está tratando de manipularte. ¿Cómo yo?, pregunté con calma. ¿Le estoy mintiendo sobre la paternidad de su hijo? ¿Estoy ocultándole encuentros secretos con otros hombres? ¿Estoy tratando de quitarle a su madre de su vida? Tú no entiendes la situación. Entiendo perfectamente la situación, respondí. Entiendo que has estado planeando deshacerte de mí desde hace mucho tiempo, que has estado envenenando la mente de mi hijo contra mí, y que ahora que Harold murió, pensaste que era tu oportunidad perfecta de quitarme todo. Michael nos miraba a las dos, procesando todo. Había algo más, dije, sacando otro papel de mi bolsillo. Otro documento que encontré. Fernanda palideció aún más. ¿Qué documento? El segundo test de paternidad, el que confirma que Carlos Mendoza es el padre biológico de Dani. Michael me quitó el papel y lo leyó. ¿Cuándo se hizo esto? Hace 2 semanas, respondí. ¿Por qué te harías otro test de paternidad hace 2 semanas?, le preguntó Michael a Fernanda. Ella no respondió, pero yo sí sabía por qué. Porque Carlos quiere a su hijo, dije, y ella está tratando de decidir entre quedarse con el hombre que la mantiene o irse con el hombre que realmente ama. Eso no es cierto, ¿no? Saqué mi teléfono otra vez y mostré una foto que había tomado de otro documento en el escritorio de Michael. ¿Entonces qué es esto? Era una cotización de un abogado de divorcios, fechada la semana después de la muerte de Harold. Michael miró el documento, luego a su esposa, luego de vuelta al documento. ¿Ibas a divorciarte de mí? Michael, puedo explicar. ¿Después de conseguir mi casa? ¿Después de deshacerte de mi madre? ¿Ese era tu plan? Fernanda finalmente se derrumbó. Se sentó pesadamente en la silla y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una mujer que había sido atrapada. Sí, susurró. Ese era mi plan. El silencio que siguió fue absoluto. Michael se quedó parado ahí, mirando a la mujer con quien había estado casado durante 4 años, como si fuera una completa extraña. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó finalmente. Fernanda levantó la mirada, y por un momento pensé que iba a mentir otra vez, pero algo en la expresión de Michael debe haberle dicho que ya no tenía sentido. Al principio no, admitió. Pero después llegué a tenerte cariño. Cariño, repitió Michael. No amor, cariño. Es complicado, Michael. No, Fernanda, no es complicado. O amas a alguien o no lo amas. Tú nunca me amaste. Solo amaste lo que yo podía darte. Se dirigió hacia la puerta. Quiero que salgas de mi casa. Michael, por favor, sal de mi casa ahora. Fernanda me miró con una mezcla de odio y desesperación. Esto es culpa tuya. Tú destruiste todo. No, dije firmemente. Tú lo hiciste, el día que decidiste que las mentiras eran más fáciles que la verdad. Después de que Fernanda se fuera, Michael y yo nos quedamos solos en la sala. Él se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuró. Me senté a su lado y, por primera vez en años, puse mi mano en su hombro. «¿Por qué no querías darte cuenta?», dije suavemente.
porque ella era muy buena manipulando, y porque tú eres una buena persona que quería creer lo mejor de la mujer que amabas. Mamá, dijo sin levantar la cabeza, lo siento todo, siento haberte tratado así, siento haber estado dispuesto a mandarte a un asilo, siento no haber visto lo que estaba pasando. Lo sé, cariño. ¿Puedes perdonarme? Pensé en todas las heridas de los últimos años, en todas las veces que había llorado sola, en todas las noches que había pasado preguntándome qué había hecho mal como madre. Pero también pensé en el niño que había criado, en el hombre bueno que era en el fondo, incluso cuando había estado perdido. Ya te perdoné, le dije. Y era cierto. En el momento que vi cómo se derrumbaba su mundo, toda la ira que había estado cargando se desvaneció. Lo único que quedaba era amor. El amor que nunca se había ido realmente. 3 meses después, estoy sentada en mi cocina, la misma cocina donde Harold y yo compartimos tantos desayunos, observando a Michael hacer huevos revueltos para Danny. Es domingo por la mañana, y esta se ha convertido en nuestra nueva tradición. Desayunos dominicales juntos, como una familia real. Los primeros días después de la revelación fueron difíciles para todos. Michael tuvo que procesar no solo la traición de Fernanda, sino también la realidad de que el niño que había criado durante 4 años no era biológicamente suyo. Pero lo más hermoso de ver fue cómo eso no cambió nada en su relación con Danny. Ese niño me conoce como papá, me había dicho Michael la semana después de que Fernanda se fuera. He estado ahí para cada pesadilla, cada rodilla raspada, cada momento importante de su vida. No voy a abandonarlo ahora. Y no lo hizo. Michael peleó por la custodia completa de Danny y con toda la evidencia de las mentiras y manipulaciones de Fernanda, no fue difícil conseguirla. El juez estuvo particularmente disgustado cuando supo que Fernanda había estado llevando al niño a encuentros secretos con su padre biológico sin el conocimiento de Michael. Fernanda trató de luchar al principio. Me llamó varias veces, tratando de convencerme de que hablara con Michael en su nombre. Alicia, me había dicho durante una de esas llamadas, tienes que entender que lo hice por amor. Amaba a Carlos, pero también llegué a amar a Michael. No se puede amar a 2 hombres a la vez de la manera que una esposa debe amar a su esposo, le respondí. Y no se construye un matrimonio sobre mentiras. Pero Danny necesita a su madre. Danny necesita estabilidad y honestidad, 2 cosas que tú nunca le diste. Al final, Fernanda aceptó un acuerdo donde podía ver a Danny 2 fines de semana al mes, pero bajo supervisión. Michael había insistido en esa condición después de descubrir que durante los últimos meses de nuestro conflicto, Fernanda había estado llenando la cabeza del niño con mentiras sobre mí. Danny, me había dicho una tarde, tu abuela Alicia es mala. Ella quiere lastimar a mami y papi. Me tomó varias semanas ganarme de vuelta la confianza completa de Danny, pero los niños son resistentes. Y más importante, los niños reconocen el amor genuino cuando lo ven. Ahora Danny corre hacia mí cada mañana cuando se despierta, me abraza fuerte y me cuenta todos sus sueños de la noche anterior. Me ayuda en el jardín, ayuda con la cocina y se duerme en mi regazo mientras le leo cuentos. Abuela, me dijo hace unas semanas, ¿por qué mami no vive aquí ya? Era una pregunta que habíamos estado esperando, y Michael y yo habíamos acordado ser honestos pero apropiados para su edad. Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las familias, le expliqué. Pero lo más importante que tienes que saber es que papá y yo te amamos muchísimo, y siempre vamos a cuidarte. ¿Y mami me ama? Sí, cariño, mami te ama. Solo que tiene que aprender cómo ser una mejor mami. Michael se había mudado de vuelta a la casa conmigo 2 semanas después de que Fernanda se fuera. Al principio había insistido en que él buscaría su propio lugar, que ya había abusado suficiente de mi paciencia. Michael, le dije, esta casa es demasiado grande para mí sola. Y tú y Danny necesitan un lugar estable mientras todo esto se resuelve. Además, agregué con una sonrisa, me gusta tener a mi familia cerca. La transición no fue perfecta. Michael cargaba mucha culpa por cómo me había tratado durante los últimos años.
Hubo noches donde lo encontré despierto en la cocina, simplemente sentado en la oscuridad. No puedo dejar de pensar en todas las veces que te ignoré, me confesó una de esas noches. En todas las veces que elegí a Fernanda sobre ti, en cómo estuve dispuesto a mandarte a un asilo. Michael, le dije, sentándome junto a él, ella era muy buena manipulando. Me tomó años verla claramente, y yo tenía muchas más razones para ser suspicaz. Pero tú eres mi madre, debería haberte protegido. Y ahora me estás protegiendo, eso es lo que importa. Poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación. Michael comenzó a recordar por qué habíamos sido tan cercanos cuando él era joven. Empezamos a hablar realmente otra vez, no solo intercambios superficiales sobre el clima o el trabajo. Me contó sobre las dudas que había tenido durante años sobre su matrimonio, pero que había ignorado porque pensaba que todos los matrimonios tenían problemas. Me contó sobre cómo Fernanda gradualmente lo había aislado de mí y de sus amigos, siempre con excusas que sonaban razonables en el momento. Siempre tenía una razón por la que no podíamos venir a cenar, me dijo. O por qué no podía ayudar cuando papá estaba enfermo. Y yo quería mantener la paz en mi matrimonio. Eso es normal, cariño. Cuando amas a alguien, quieres hacer que funcione. Pero no debería haber funcionado a costa de mi relación contigo. También hablamos sobre Harold y cómo él había sospechado de Fernanda mucho antes que cualquiera de nosotros. ¿Crees que papá sabía todo el tiempo?, me preguntó Michael. Creo que tu papá sabía que algo no estaba bien. Era muy perceptivo con las personas. Pero creo que esperó hasta tener pruebas antes de decir algo. Ojalá hubiera vivido para ver esto resuelto. Oh, cariño, le dije, creo que él lo ve. Y creo que está orgulloso de cómo manejaste todo cuando supiste la verdad. Un mes después de que Michael se mudara de vuelta, recibí una llamada que no esperaba. Era Carlos, el verdadero padre de Dani. Señora Alicia, me dijo, sé que esta es una situación muy complicada, pero me preguntaba si podríamos hablar. Acepté encontrarme con él en un café cerca de la casa. Era un hombre alto, moreno, con manos callosas de trabajar en el taller mecánico. Se veía nervioso. Quiero que sepa, me dijo después de que nos sentáramos, que nunca quise que las cosas fueran así. Cuando Fernanda me dijo que se iba a casar con otro hombre, traté de convencerla de que me dijera que Dani era mío. ¿Por qué no lo hizo? Porque yo no tenía dinero, porque vivía en un apartamento pequeño, porque ella quería una vida mejor para el niño de la que yo podía darle. Se veía genuinamente atormentado. He estado enviando dinero para Dani todos estos años, no mucho, pero lo que podía. Fernanda me decía que era para sus cosas, para juguetes o ropa. ¿Y ahora qué quieres? Quiero conocer a mi hijo, pero no quiero lastimarlo. Ese niño ama a Michael como a un padre, y Michael lo ama como a un hijo. No quiero complicar eso. Su honestidad me impresionó. ¿Has hablado con Michael sobre esto? No. Pensé que tal vez usted podría ayudar a arreglar una reunión. Esa noche hablé con Michael sobre la conversación. ¿Qué opinas?, le pregunté. Michael estuvo pensativo durante un largo tiempo. Creo, dijo finalmente, que Dani tiene derecho a conocer la verdad cuando sea mayor. Y creo que Carlos tiene derecho a conocer a su hijo, pero tiene que ser en los términos de Dani, a su ritmo. Eres un hombre muy sabio, le dije. Aprendí de la mejor. Arreglamos que Carlos conociera a Dani gradualmente. Primero como un amigo de la familia. Luego, cuando Dani fuera mayor y pudiera entender mejor, conocería toda la verdad. Carlos estuvo de acuerdo completamente. La primera vez que Carlos vino a la casa, observé a Dani jugando con dos hombres que lo amaban por razones completamente diferentes. Michael lo amaba porque había elegido ser su padre. Carlos lo amaba porque era parte de él. Y Dani, bendito sea, tenía suficiente amor para ambos. «Abuela», me dijo Dani esa noche, después de que Carlos se fuera, «¿por qué el señor Carlos me mira como tú y papá me miran?» «Porque te quiere mucho», le dije. «¿Como una familia?» «Sí, cariño, como una familia». Ahora, 6 meses después de todo el drama, mi vida es más pacífica de lo que había sido en años. Michael y yo hemos encontrado un equilibrio cómodo compartiendo la casa. Él cocina,
Resultó ser mejor cocinero que yo. Yo ayudo con Dani y ambos compartimos las responsabilidades del hogar. Fernanda visitó por última vez hace un mes. Había venido a recoger el resto de sus cosas. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, como si no hubiera estado durmiendo bien. ¿Cómo estás?, le pregunté, porque a pesar de todo, no podía evitar sentir algo de compasión por ella. Sobreviviendo, me respondió. Carlos y yo. Tratamos de hacer que funcione, pero es complicado. Él siente culpa por todos estos años perdidos con Dani. Yo me siento culpable por todo el daño que causé. La culpa puede ser útil si te motiva a hacer mejores decisiones, asintió. Michael, ¿es feliz? Miré hacia la ventana donde Michael y Dani estaban jugando fútbol en el patio trasero, riéndose y corriendo juntos. Sí, le dije. Está sanando, pero sí, es feliz. Me alegra, dijo, y creo que lo decía en serio. A pesar de todo, nunca quise lastimarlo. Lo sé. Después de que se fuera esa última vez, me senté en mi silla favorita en la sala y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Harold siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Resultó que tenía razón. Ahora, mientras veo a Michael enseñarle a Dani cómo voltear un huevo sin romperlo, mi corazón está lleno de una felicidad que no había sentido en años. Mi casa está llena de risa otra vez. Mi hijo está de vuelta. Mi nieto está seguro y amado. Y yo. Yo estoy donde siempre pertenecí, en mi casa, con mi familia, viviendo la vida que Harold y yo construimos juntos. Algunas historias no terminan con venganza dramática o justicia poética. Algunas terminan con algo mucho más simple y mucho más poderoso. Terminan con familia, perdón, y la comprensión de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de ganar. Esta mañana, Dani me preguntó si podía plantar flores en el jardín para su abuelo Harold. Para que sepa que todavía lo recordamos, me dijo. Mientras lo ayudaba a cavar pequeños hoyos para las semillas, pensé en Harold y en cómo estaría orgulloso de ver a nuestra familia unida otra vez, más fuerte que antes. Abuela, me dijo Dani, te amo. Yo también te amo, cariño, le respondí. Y en ese momento, sentada en el jardín que Harold y yo plantamos hace tantos años, rodeada de las personas que más amo en el mundo, supe que había tomado las decisiones correctas. A veces la fortaleza no se trata de luchar. A veces se trata de saber cuándo revelar la verdad y dejar que la verdad haga el resto. Y la verdad, como siempre, nos había liberado a todos.